¿Pueden sentarse, hermano? Agradezco al Señor porque me da esta oportunidad nuevamente de poder exponer la eterna palabra del Señor. Poder escribir y ministrar los oráculos de nuestro gran Dios. Vamos a continuar hoy con la parte 3 del pacto abrámico. La parte 3 del pacto abrámico, mientras nuestro hermano Franco pone la imagen arriba, que tiene relación con lo que estamos llevando a cabo. Pacto abrámico, parte 3. Y quiero invitarles que me acompañen al capítulo 12 de Génesis. Capítulo 12 de Génesis, vamos a leer para comenzar el versículo 1, 2 y 3. Capítulo 12 de Génesis, versículo 1, 2 y 3. Conforme vaya encontrando esta porción de la Escritura, se pone de pie, por favor, para dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Doy lectura en el nombre de Jesús. Abro comillas, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Oremos un momento. Señor, he leído tu palabra, quiero seguir exponiendo tu pacto, el pacto que hiciste con Abraham, tu siervo, Señor. Te pido que me guíes, me ilumines en el ministerio docente, Señor, para que tu iglesia sea edificada. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Tome la santa. Estamos llevando a cabo una empresa espiritual en la cual estamos desarrollando los pactos bíblicos y ya hemos desarrollado el pacto noético. Hoy estamos en el pacto abrámico. Más adelante hablaremos del pacto de la tierra, hablaremos también del pacto davídico, del nuevo pacto, del pacto mosaico, del pacto sacerdotal, etc. Es importante, recordando algunas cosas, es importante entender la enseñanza de los pactos bíblicos porque estos pactos nos dan un marco hermenéutico dentro del cual podemos tener mayor claridad de lo que la Biblia dice. Los pactos son los brazos del programa del reino. El reino de Dios tiene un programa que se está desarrollando a través de la historia y los brazos ejecutores del programa del reino son los pactos bíblicos. Los pactos bíblicos son los que entran en el tiempo de la historia y desarrollan el programa profético de Dios. Dios está llevando a cabo un plan de reino, pero al mismo tiempo hay un plan antirreino que se está llevando a cabo de manera paralela. Ustedes deben entender y debemos entender que a través del fluir de la historia están avanzando dos planes: el plan del reino de la luz y el plan del reino de las tinieblas. Amén. El plan del reino de las tinieblas es básicamente una fotocopia del plan del reino de la luz. Es la antítesis. La antítesis son dos planes que se relacionan en forma de antítesis: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz ejecuta, repito, este programa profético a través de los pactos bíblicos. De ahí la importancia de entender y de estudiar los pactos bíblicos
para no andar perdido dentro del fluir de la revelación progresiva que la vemos desde Génesis a Apocalipsis. Repito, ya hemos visto el pacto noético, esas exposiciones están alojadas en mi canal de YouTube. El pacto abrámico, también ya tengo subidas las dos exposiciones anteriores y esta es la número 3, repito. Vamos a dar una definición de pacto para solamente recordar y refrescar algunas cosas. El doctor Dwight Pentecost en el libro Eventos del Porvenir nos dice que un pacto es una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre obligándose a sí mismo mediante la gracia por la fórmula libre yo a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. O 2, una propuesta de Dios en la cual Él promete en un convenio condicional o mutuo con el hombre por la fórmula contingente situ para conceder bendiciones especiales al hombre con tal que cumpla perfectamente ciertas condiciones y para ejecutar castigos definidos en caso de que falle. Básicamente hay dos tipos de pactos, pactos incondicionales y pactos condicionales. El pacto que estamos viendo nosotros, el pacto abrámico, es un pacto incondicional. Ya vimos lo que pasó cuando este pacto se solemnizó en el capítulo 15 de Génesis, donde solamente Jehová pasó en medio de los animales que estaban cortados. Eso significa que solo Dios se hace responsable del cumplimiento del pacto abrámico. No importa si Abraham es fiel o no es fiel. No importa si Abraham peca o no peca. El pacto abrámico se cumple porque la reputación de Dios está puesta en el cumplimiento del pacto abrámico. El pacto abrámico es incondicional. Sí o sí se cumplirá. Debe interpretarse de manera literal. Es un pacto eterno. ¿Significa esto que sea correcto que Abraham peque? No. Siempre va a ser incorrecto que pequemos. Pero lo que quiero decir es que un pacto incondicional no depende de las obras de los hombres. Un pacto incondicional solamente y exclusivamente depende de la fidelidad de Dios. Amén. De la fidelidad de Dios. De ahí la importancia del pacto abrámico, que es el pacto papá. Dentro del pacto abrámico se desarrollan otros pactos a través de la historia bíblica. El pacto abrámico es como el pacto papá, es como un paraguas que los acobija a todos los demás. Dentro del marco del pacto abrámico se desarrollan los otros pactos que iremos viendo más adelante. Y como ustedes pueden ver en la imagen, los pactos que se ven más adelante, el pacto de la tierra, el pacto davídico y el nuevo pacto. Este pacto abrámico tiene 3 hijos pactos, como ustedes pueden ver. El pacto de la tierra, el pacto davídico y el nuevo pacto. Estos 3 pactos desarrollan ciertos aspectos que están en el pacto abrámico. En el pacto abrámico hay 3 aspectos importantes. Uno de esos aspectos vamos a desarrollar el día de hoy. Pero estos 3 aspectos, o 3 cláusulas, o 3 dimensiones del pacto abrámico, hay 3 pactos que desarrollan esta misma cuestión. Esos son los pactos hijos. Amén. Entonces hemos visto el concepto de pacto abrámico, la materia prima del pacto abrámico, la naturaleza del pacto abrámico, el contenido del pacto abrámico. Ahí vimos 14 estipulaciones, ¿se acuerdan? Los pactos hijos del pacto abrámico, eso también lo vimos. Y las confirmaciones del pacto abrámico, cómo Dios confirmó este pacto con Isaac, hijo de Abraham, y cómo confirmó este mismo pacto con Jacob, hijo de Isaac. Y nos queda el último punto que, de acuerdo a la programática, dice las implicancias teológicas del pacto abrámico. Aquí vamos a ver algo del cumplimiento del pacto abrámico, etc. No sé si voy a alcanzar a terminar a desarrollar este punto, pero llegaremos hasta donde podamos. Amén. A ver, si volvemos a nuestro texto inicial, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 dice así nuevamente.
Este Génesis capítulo 12 tiene 3 versículos. 3 versículos. Cada versículo expresa una de estas condiciones, una de estas dimensiones o uno de estos 3 elementos que son importantes. Por ejemplo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, aquí, a la tierra que te mostraré. Ahí está el primer concepto, tierra. ¿Ya? Ese concepto tierra, si bien es cierto, el pacto abrámico habla bastante de la tierra, pero este término tierra es desarrollado mayormente por el pacto de la tierra, que es uno de los pactos hijos. ¿Me siguen? Así que vamos a seguir viendo la cuestión de la tierra con el pacto de la tierra. De ahí el nombre, el pacto de la tierra. Este pacto también se conoce en terminología teológica como el pacto palestino. A mí no me gusta usar este término, pero en la literatura teológica aparece también así en algunas partes. Si seguimos leyendo, dice, y haré de ti una nación. Ahí está el segundo concepto, una nación. Y haré de ti una nación. El concepto nación es lo mismo que el concepto simiente o el concepto semilla o la posteridad de Abraham. Es la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham finalmente se convierte en una nación. Amén. Entonces, este concepto nación, este concepto simiente, es desarrollado por otro pacto hijo que es el pacto davídico. ¿Me siguen? Para que vayan quedando claros. Si seguimos leyendo, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Continúa diciendo el texto, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas. Esta es la tercera palabra. Bendita, que es lo mismo que bendición, ¿ya? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando el pacto abrámico está en pañales, porque aquí en el capítulo 12, versículo del 1 al 3, recién se comienza a relatar del pacto abrámico. Este pacto se formaliza en el capítulo 15, ya lo vimos. Pero aquí, en los primeros atisbos, ya Moisés nos regala los 3 conceptos del pacto abrámico, que son tierra, nación, que es igual a simiente, o bendición, pero una bendición de carácter internacional, una bendición de carácter mundial. Hoy yo desarrollaré uno de estos hilos. Hablemos de 3 hilos rojos. Hay como 3 hilos rojos que cruzan la revelación. Desde Génesis a Apocalipsis hay 3 hilos rojos que van dentro del río de la revelación progresiva. Uno de estos ríos rojos es la tierra, el otro hilo rojo, es la nación o simiente, el otro hilo rojo es la bendición de carácter universal. Cada vez que nosotros vayamos a cualquier contexto de la Biblia, el intérprete de la Escritura tiene que lograr ver alguno de estos 3 hilos rojos. No inventarlos, sino que estar atentos si aparecen en el contexto de lo que estén leyendo. ¿Me siguen? Es decir, de ahí que el pacto abrámico es como el marco hermenéutico de toda la revelación. Hoy hablaremos del concepto de simiente. El concepto de simiente es uno de los conceptos más importantes que la Biblia revela.
repito, el concepto de simiente es uno de los temas más importantes que la Biblia revela y es un hilo rojo que cruza horizontalmente toda la revelación especial de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, el hilo rojo de la simiente o semilla cruza toda la Escritura. Y diferentes sistemas teológicos tienen una opinión u otra con respecto a la cuestión de la simiente. Aquí en el capítulo 12 vemos que Dios comienza a formalizar su plan de reino y su plan redentor. Dios no improvisa. Dios tiene un plan y este plan lo está ejecutando. Aquí en el capítulo 12, repito, Dios comienza a implementar formalmente su programa de reino y su programa redentor. El pacto noético es como la plataforma o la cancha sobre la cual se desarrollarán los propósitos de Dios. Ahora, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 15, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ahí aparece otra palabra, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Traigo a colación este versículo, Génesis 3:15, para dar a conocer que es en la primera parte de la Biblia, o la primera vez que aparece la palabra simiente, o la segunda, pero es una de las primeras partes donde aparece esta palabra, la palabra simiente. Esta es una declaración de Dios, es una declaración profética y mesiánica de Dios, que se conoce históricamente como el protoevangelio o primer evangelio, o cuando el evangelio estaba en pañales. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Ahora, eso nosotros lo tenemos claro porque tenemos la revelación completa. Pero cuando solamente estaba Edén, Adán había pecado, Dios había echado a Adán del huerto de Edén, ¿cierto? La caída que se desarrolla en el capítulo 3 de Génesis, y en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad, o sea, Dios los llama a terreno a rendir cuenta a Adán, a Eva y a la serpiente. Cuando habla con la serpiente le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Básicamente le pisaría la cabeza a la serpiente, pero en ese proceso de pisamiento de cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Calcañar es el talón, ¿ya? Es como pisar a una serpiente en la cabeza y darle un golpe mortal, matarla, pero en ese proceso la serpiente alcanza a morderme el talón. Amén. Esa es la idea. Ahora, nosotros, como tenemos la revelación completa, hoy sabemos que ahí está hablando de Jesucristo. Amén. Pero en ese momento, cuando no todavía llegaba la revelación, o cuando todavía no se completaba la Biblia, cuando estaba comenzando la cuestión, no necesariamente era tan claro. ¿Me siguen? Ahora, aquí hay un debate teológico con respecto al término simiente.
El término simiente, si nosotros quisiéramos, hermanos, hacer una definición del término simiente, este término aparece 228 veces en el hebreo bíblico, la palabra simiente. Y en hebreo bíblico es será. Será. Así se pronuncia en hebreo bíblico. Nosotros en la traducción leemos simiente, pero en el hebreo bíblico es será y aparece 228 veces. Para que ustedes vayan viendo la importancia del término. ¿Ya? El diccionario Vine dice que será significa esto, miren. Significa semilla, simiente, siembra, ciega, progenie, vástago, descendiente, posteridad. Este vocablo se encuentra unas 228 veces en el hebreo bíblico y durante todos los periodos, dice el diccionario Vine. Todo eso significa la palabra será, simiente. Entonces, a la luz de esa rica definición, podemos sacar dos acepciones de la palabra será o la palabra simiente. Hay una acepción en pro de la agricultura y hay una acepción en pro de la fisiología. Me explico. Simiente a menudo se usa como acepción de semilla. ¿Ya? O sea, cuando el agricultor toma la semilla y siembra la semilla, ahí está sembrando una simiente. Amén. Tiene un aspecto en cuanto a la agricultura. Pero también la palabra será significa semen. Tiene una acepción fisiológica. A veces quiere decir semen, dice el diccionario Vine, la simiente del hombre. Ahí tiene que ver con la posteridad o descendencia del hombre. El semen es la semilla, la cual genera más personas a través de la historia. Entonces, esta palabra simiente es muy importante. La Biblia la usa en los dos sentidos. Hay ejemplos que la Biblia usa esta palabra será como semilla o como semen. El contexto en el cual se encuentre la palabra determinará en qué sentido se está usando. Pero aparece al menos 228 veces en el Antiguo Testamento, en hebreo. Esta misma palabra en el griego del Nuevo Testamento es esperma. En el griego es esperma. Hay versículos que dice simiente, pero si uno va al griego dice espermacin o espermatín. Lo vamos a ver más adelante. Así que esa es la idea. También tiene las mismas acepciones, como el esperma como semilla en cuanto a la agricultura, o el esperma en la cuestión fisiológica de la descendencia de los hombres. Entonces, cuando vemos Génesis 3:15 y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Los eruditos han llegado a diferentes conclusiones de lo que significa este versículo. Personalmente yo creo que tiene un elemento mesiánico, pero creo que no se agota en el elemento mesiánico. Y lo vamos a ir viendo. Porque el término simiente significa, hermano, simiente en el sentido de un grupo de personas o simiente en una persona individual. ¿Me está siguiendo? Puede significar un grupo de personas o una persona específica. Y a veces el término simiente, cuando se refiere a una persona específica, esa persona específica puede estar siendo usado como representante del término simiente
pero en el plural. Amén. Un singular, una persona en singular, puede estar representando una pluralidad como un todo. Entonces, a la luz de Génesis 3:15, uno no podría ser dogmático y decir, significa una persona en singular o significa un grupo de personas. Simplemente la Biblia lo deja de manera ambigua, da la posibilidad que ambas cosas pueden ser. Después esto se va a desarrollar en la Escritura, pero en la primera parte que aparece en la Biblia entonces queda como ambiguo. Amén. Pero la respuesta, a modo de spoiler, es que significa ambas cosas. ¿Por qué? Es decir, la descendencia de la mujer, estoy hablando de Eva, la descendencia de la mujer, toda la descendencia, todos los hombres que han nacido desde Eva para acá, esa es la descendencia en plural, grupo de personas. Esa descendencia, dentro de esa descendencia en plural, iba a venir alguien al final de los tiempos, pero una simiente en singular. Significa ambas cosas. ¿Ya? Pero a la luz del contexto de Génesis 3:15, aún está ambiguo. Porque esta cuestión está comenzando. Va la nota a pie de página. Hay una falsa doctrina que se conoce como la doctrina de la simiente, donde se dice que el pecado original fue un pecado sexual, que la serpiente entró en una relación sexual con Eva, y dicen que este fue el pecado original. Esa solamente la menciono de pasada en una falsa doctrina que hay ahí. Ahora, dicho eso, esta palabra simiente en Génesis 3:15 es un sustantivo colectivo. Puede incluir a aquel que representa todo el grupo como un todo. Ahora, si ustedes me acompañan a Génesis 5, 28, 29, sigamos avanzando un poquito. Génesis 5, 28, 29. En Génesis 3:15 hay una declaración del Evangelio, eso nosotros lo entendemos hoy. Pero aún no hay un programa redentor implementado. ¿Me está entendiendo? Hay como un anuncio, hay una declaración de programa, pero no está la materialización del programa redentor del reino. Eso lo vamos a ver, que comienza con el pacto abrámico en el capítulo 12 de Génesis. Génesis 5, 28, 29 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lo que quiero dar a entender con este versículo es que desde Génesis 3:15 para acá creció la expectativa en la humanidad de que iba a venir un día alguien que iba a solucionar la cuestión, que iba a pisar la cabeza a la simiente de la serpiente. Se creó la expectativa de tal manera que todo aquel que venía naciendo, alguien podría preguntarse, ¿será él? ¿Será él el cumplimiento de Génesis 3:15? ¿Será él? ¿Será mi hijo? ¿Será tu hijo? Esa es la expectativa que comenzó a haber. En ese tiempo no había una Biblia escrita, pero la historia se desarrollaba. Entonces dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos
a causa de la tierra que Jehová maldijo. Si bien es cierto, Noé era una simiente, pero no era la simiente. Era una simiente de la mujer. Noé era una simiente de la mujer, pero no era la simiente. Entonces, llegamos, hermanos, al punto de Génesis 12, del 1 al 3, que fue nuestros versículos iniciales. Si uno hace un rastreo desde Génesis 3:15 a Génesis 12, va a encontrar que hay una expectativa de un descendiente, que hay una expectativa de un descendiente. Hay más ejemplos, pero por razones de que quiero seguir avanzando, lo dejo como tarea para la casa o en algún momento lo mencionaré. Entonces, cuando Dios decide dejar de tratar con la humanidad en general, cuando Dios decide en su soberanía dejar de tratar con la humanidad en general, porque desde el capítulo 1 al 11 Dios está tratando con la humanidad en general, a grandes rasgos. En el capítulo 12, el foco de la revelación de Dios, como dije en algún momento, se fue a Ur de los Caldeos, donde había un hombre llamado Abraham, y el foco de la revelación hizo un zoom donde Abraham. Y Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Aquí se está materializando el programa del reino de Dios. El programa redentor de Dios se está materializando, entró en la historia. Desde la eternidad entró en la historia, y esto se conoce como el pacto abrámico, un pacto incondicional que Dios hace con Abraham, que a grandes rasgos tiene alrededor de 14 estipulaciones, pero si uno quisiera hacer un resumen, hay 3 conceptos: tierra, simiente y bendición universal. Hoy desarrollaré el término simiente, que ya comenzó desde Génesis 3:15. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, el doctor Robert Sossi dice en el libro El caso del dispensacionalismo progresivo, dice, estas promesas del pacto revelan 3 elementos esenciales: una semilla, una tierra y una bendición para todos los pueblos. Ahora, nosotros vamos a ver que el término simiente, pasamos al punto de la clasificación de la simiente. La Biblia revela que al menos hay 4 sentidos distintos de la palabra simiente. Cuando uno analiza la Biblia completa, se da cuenta que hay 4 tipos de simiente en la Escritura. Y las voy a pasar a mencionar ahora, pero vamos a ir desarrollando una por una. Cuando hablo de simiente, me refiero a la descendencia de Abraham, ¿ya? Hay 4 tipos de descendientes de Abraham. Escúchenme. Hay 4 tipos de descendientes de Abraham. 4 tipos. El primer tipo podríamos decir que es la simiente física de Abraham. Agárralo ahí. La simiente solamente física de Abraham. Ese término es importante, solamente.
la descendencia solamente física de Abraham o solamente biológica. Ese es un primer tipo de simiente. El segundo tipo de simiente podríamos decir que es la simiente física y espiritual de Abraham. O sea, no es solamente física, sino que además de ser física y biológica, es espiritual. Vamos a ver qué significa que sea físico, que sea espiritual. Solamente los estoy enumerando. La simiente solamente física de Abraham, la simiente física espiritual de Abraham. El tercer tipo de simiente es la simiente mesiánica de Abraham, la simiente en singular, la gran simiente. ¿Ya? El gran hijo de Abraham. Ese es el tercer tipo de simiente. Entonces tenemos la simiente solamente física de Abraham, la simiente física espiritual de Abraham y la simiente mesiánica. El cuarto tipo de simiente es la simiente solamente espiritual. Si usted domina estos cuatro tipos de simiente o descendientes de Abraham, usted va a estar dominando uno de los temas más difíciles de entender de la Biblia, en el cual muchos versículos que parecían oscuros comenzarán a tener un brillo maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, vamos a comenzar a ver uno por uno estos tipos de simiente. Vamos con la simiente solamente física. En términos teológicos, la simiente física son todos aquellos, ojo acá, la simiente física de Abraham, la simiente solamente física de Abraham, son todos aquellos que de forma física solamente son descendientes de Abraham. O sea, que comparten la biología y la genética de Abraham, pero son incrédulos. ¿Ya? Los descendientes físicos de Abraham son hijos de Abraham en cuanto a lo físico. Esos sacaron de Abraham, pero no tienen la misma fe de Abraham. Son descendientes física incrédula. Son los hijos incrédulos de Abraham. ¿Ya? ¿Va entendiendo? Amén. Dentro de los hijos solamente físicos de Abraham tenemos los hijos de Sara. El hijo de Sara, Isaac. Por ahora vamos a dejarlo solamente como físico, porque Isaac era hijo físico de Abraham. Claro. ¿Qué otro hijo físico tiene Abraham? Ismael. ¿Cierto? Tuvo hijos con Sara, con Agar y con Setura. 3 esposas. Todos aquellos que nacieron de sus 3 esposas son hijos biológicos, descendencia solamente física de Abraham. Pero a través de Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo 2 hijos también. Perdón, Isaac tuvo 2 hijos, que fue Jacob y Esaú. También son descendientes físicos. A través de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Descendiente físico también. A través de Esaú vienen los edomitas, descendientes físicos de Abraham. Entonces tenemos
a los ismaelitas, a los edomitas y a los israelitas. Todos esos son descendientes físicos de Abraham. ¿Me está entendiendo? Hasta el momento, en cuanto al aspecto solamente físico, Isaac no es mayor que Ismael. Porque es solamente físico. Por ejemplo, si usted lee Mateo capítulo 3, mire, Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9, para ir probando esta cuestión con la Biblia. Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9, dice así. Juan el Bautista, mire lo que dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, que estos israelitas y estos judíos no estaban arrepentidos, o sea, no eran creyentes, pero sí eran hijos de Abraham solamente en lo físico. Y ellos estaban confiando solamente en lo racial, solamente en la carne. No tenían la fe de Abraham, pero eran hijos de Abraham en el sentido solamente biológico, pero no hijos de Abraham en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la fe. Por esa razón, Juan el Bautista le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y el que entiende, entenderá que Dios sí levantó hijos de esa piedra. Y vamos a ver quiénes son. Entonces, había un orgullo por ser descendiente de Abraham en lo físico. Había un orgullo racial, ¿ya? Hasta el día de hoy los ismaelitas, los árabes, tienen orgullo racial. Se creen los verdaderos herederos de Abraham. También los judíos incrédulos, pero se creen una raza superior también. Ahora, Génesis 25, 12 y 18 dice, Génesis 25, 12 y 18 dice, los hijos de Agar, miren, el hijo de Agar, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael. Ismael también tuvo hijos, así como Jacob tuvo hijos. Ismael dice, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Agar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Eran 12 príncipes. De ahí vienen las 12 naciones árabes. Los hijos de Setura, Génesis 25 del 1 al 6. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Misram, Jobsam, Medam, Madiam, Isbac y Sua, etc. Lo que estoy dando a entender que descendientes físicos de Abraham hay altos. No solamente los israelitas son descendientes físicos de Abraham. Hay otros que no son israelitas y que también son descendientes físicos de Abraham. Y entre descendientes queda la pura pelea cuando se quieren dividir la herencia. Ahora pasemos al segundo tipo de simiente. Acabamos de ver la simiente solamente física. La simiente son la simiente física, pero además espiritual. ¿Ya? Son todos aquellos que de forma física y espiritual, hombres de fe,
son descendientes de Abraham. Mire, escúcheme. Este o estos son el remanente de Israel, es decir, el Israel dentro del Israel. Mire, desde que Israel existe hasta el final de los tiempos, han habido dos tipos de Israel. El Israel que solamente son físicos, pero son incrédulos, y el Israel que además de ser físicos son creyentes. Los israelitas que son físicamente descendientes de Abraham, pero además pertenecen a la fe de Abraham, eso en todos los tiempos se han conocido como el remanente de Israel. Si no, pregúntele a Elías. Siempre ha habido un remanente que no se ha doblegado ante la idolatría. Por la gracia de Dios, ¿entiende? Entonces, cada vez que usted vea a Israel en la Biblia, tiene que aprender a identificar a los que solamente son físicos, hijos de Abraham, y los que son físicos y espirituales. Siempre hubo un remanente de judíos, siempre hubo un verdadero Israel. En el pasado hubo un remanente, actualmente hay un remanente y en el futuro habrá un remanente. Actualmente, todo judío, todo verdadero israelita, verdadero judío que es judío en la carne, pero que además recibe a Jesucristo, es parte de la iglesia, pero también es parte de Israel. Tiene dos ciudadanías. Es parte de las dos Jerusalénes. La Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal. ¿Estás viendo? Entonces, ¿actualmente existe el verdadero Israel de Dios? Sí. Son todos los judíos que creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y que son iglesia. Pero no por eso dejan de ser israelitas. Otra cosa somos nosotros los gentiles que hemos creído en Cristo también. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 47. Juan 1, 47. Juan 1, 47. Estamos viendo al israelita que es físico y espiritual. ¿Ya? Juan 1, 47, mire lo que dice este pasaje hermoso. Juan 1, 47 dice así. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ese no solamente era físico y espiritual. Era un físico creyente. Era un verdadero israelita. Romanos capítulo 2, versículo 28-29. Romanos capítulo 2, versículo 28-29. Eso ya lo vimos en las predicaciones expositivas, algo de eso mismo. Romanos capítulo 2, versículo 28-29. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, físicamente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muchos gentiles reemplacistas hoy se creen los judíos espirituales. Están interpretando mal.
porque no entienden que dentro del concepto de Israel está el Israel solamente físico, que son israelitas en lo exterior, que son judíos en lo exterior, o sea, solo en la carne, pero son incrédulos. Pero cuando son creyentes, son judíos en el interior también. Tienen circuncidado el corazón, o sea, son creyentes. Aquí nos está comparando a Israel, a los judíos con un gentil. Aquí se están comparando a los judíos solo en la carne con los judíos completos. Pero los teólogos reemplacistas creen que se está refiriendo que los gentiles que son creyentes pasan a convertirse en judíos. Están equivocados. Pero como tienen una hermenéutica de alcantarilla, llegan a esas conclusiones. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Quiénes son esos? ¿Gentiles que ahora son judíos y son Israel? No. Son los israelitas creyentes en la actual dispensación. Los follos de las raíces hebreas. Esos son afibrados. Esos se creen israelitas. Los verdaderos mesiánicos. Los que no saben 2 o 3 palabras en hebreo, sino que saben de verdad hebreo. Algo, si ve algún de raíces hebreas. Esos hablan hebreo, no hablan hebrañol, como ustedes. Claro, porque todos los de raíces hebreas no hablan hebreo, hablan hebrañol. Le ponen español con hebreo mezclado. Bien, hemos visto los descendientes solamente físicos de Abraham y hemos visto los descendientes físicos y creyentes y espirituales. Ahora vamos a ver la simiente mesiánica. ¿Quién es la simiente mesiánica de Abraham? Mire, es el gran descendiente de Abraham, que es antes de Abraham. Juan 8:58. Es la simiente en singular, es decir, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Que viene de la tribu de Judá. Jesucristo también es un descendiente de Abraham. Es la gran simiente, el gran descendiente, el Mesías. ¿Ya? Cuando dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, se refiere a la simiente mesiánica, a la gran simiente, sin negar la cuestión colectiva de simiente. Cuando Génesis capítulo 12, versículo 3, implícitamente nos habla de la simiente mesiánica, dice: y pondré enemistad bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas, aquí está lo importante, y serán benditas en ti. Dios le dice: serán benditas en ti, Abraham. Pero ese ti, ¿a qué se refiere? Se refiere que serán benditas en la simiente de Abraham, pero en la simiente singular de Abraham. Ahí está implícito, pero después lo desarrolla más claramente. Por ejemplo, Génesis capítulo 28, 18, mire. Génesis capítulo 28, 18, todavía estamos dentro del contexto del pacto abrámico. Génesis capítulo 22, 18, dice así: en tu simiente, ya aquí está hablando en singular,
No está hablando de simientes en plural, aquí está hablando en simiente en singular. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire, el pacto abrámico tiene bendiciones personales, nacionales y mundiales. Hay tres conceptos: tierra, simiente y bendición. Una de esas bendiciones, las bendiciones de carácter universal, significaba que en el descendiente de Abraham, la simiente en singular, en esa descendencia de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. En términos teológicos se lo explico. Un día vendría una simiente de Abraham que bendeciría no solo a Israel, sino al mundo gentil, sino al mundo internacional. ¿Por qué creen que Juan dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, no solo a Israel quiere decir, sino que al mundo. O sea, salió de las fronteras de Israel, porque el amor de Dios no se quedó encerrado en las fronteras de Israel, sino que de tal manera amó Dios al mundo que salió para afuera, que envió a la simiente en singular. En él serían benditas no solo las familias de Israel, sino que todas las familias, todas las naciones. ¿Se da cuenta que el pacto abrámico tiene una dimensión universal? ¿Quedaron claros eso? Hay una dimensión universal. Miren lo que dice Gálatas 3:16. Este Gálatas 3:16 es tan mal interpretado por la teología del reemplazo, por los supersesionistas. Gálatas 3:16 dice así. Mire, si usted hubiera ido a Gálatas 3:16 sin saber nada de lo que yo le he mencionado hasta ahora del pacto abrámico, quizás hubiera andado un poco perdido. Pero con la luz que hay hasta ahora, vamos a leer Gálatas 3:16. Dice así. ¿Estáis conmigo? Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿De qué está hablando? Del pacto abrámico, ¿no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su esperma, dice en el griego, su simiente. Cristo es el esperma de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Mire, no dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué es lo que hace el teólogo del pacto o el reemplacista aquí? Dice que en Cristo se cumplen todas las promesas abrámicas y saca del escenario todos los demás tipos de simiente. Por eso que ya no hay más simiente colectiva o simiente en plural que son los israelitas, sino que solo escriben simiente en singular, que es Cristo, en desmedro de la simiente en plural, que son los israelitas. ¿Me está siguiendo? Porque dice en el texto, dice, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, como diciendo, a Cristo, la simiente en singular, fueron hechas las promesas en el pacto abrámico, no a las otras simientes. Por ende, sacan a Israel del escenario.
Entonces ellos dicen, todo aquel que crea en Cristo hoy, como Cristo es el único heredero, dicen ellos, y yo como gentil creo en Cristo, y Cristo es un heredero de Abraham, es una simiente de Abraham, como yo estoy en Cristo, entonces paso a ser un israelita espiritual y un judío espiritual en Cristo. Esa es la lógica. Pero ellos monopolizan el término simiente en desmedro de otros términos. La Biblia debe tomarse completa y no solo una parte, por más bonita que sea esa parte. Cristo es el verdadero Israel. Claro que sí. De Egipto llamé a mi hijo. Cristo es la simiente, el singular que representa a la simiente en plural. ¿Me está siguiendo? Cristo es el representante de Israel. Cristo es el verdadero Israel. Israel le falló a Dios muchas veces, pero hubo un israelita que no falló, quien se llama Cristo. Y debido a que Cristo no falló y representaba al Israel, entonces debido a eso Israel sigue teniendo futuro escatológico, no porque ellos sean buenos en sí mismos, sino gracias a la gran simiente, al verdadero Israel que es Cristo. Ellos dicen que como Cristo cumplió, entonces Israel es desechado. Es al revés. Como Cristo cumplió, Dios sigue tratando con Israel. Ahora vamos a ver el cuarto tipo de simiente. La simiente solamente espiritual de Abraham. Leo, son todos aquellos gentiles, acá estamos nosotros, son todos aquellos gentiles que no son israelitas, pero que creen en Jesucristo y por ende poseen la fe de Abraham, de manera que se convierten por la gracia de Dios en simiente e hijos de Abraham. Nosotros sí somos hijos de Abraham, pero no a través de Jacob. Porque si fuéramos hijos de Abraham a través de Jacob, seríamos israelitas. Somos hijos de Abraham por estar en Cristo. ¿Sí? La gran simiente. Mire, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Dice así. Y vosotros sois de Cristo. Mire, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:7. Leamos Gálatas 3:7. Gálatas 3:7 dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pregunta: nosotros los gentiles que hemos creído en Jesucristo y hemos sido justificados por Dios, ¿somos hijos de Abraham? Sí, por la fe, pero no somos israelitas. ¿Me está siguiendo? Ahora, quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 3, leamos el capítulo 3 y después vamos a terminar esto leyendo el capítulo 3 de Gálatas y el capítulo 4 de Romanos. Gálatas capítulo 3.
Y vamos a ir entendiendo la narrativa de este bloque epistolar a la luz del entendimiento que ya tenemos. ¿Está ahí conmigo? Dice así. ¡Oh Gálatas! Locos, dice la otra traducción. ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó o quién os embrujó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí está hablando de la simiente en singular, Cristo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiréis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Todos aquellos que creen que la salvación es por obra, es decir, por la carne, no son espirituales. Interesante, ¿no? Hoy en día los que se creen más espirituales son los que creen que la salvación es por obra. Todo al revés. Aquellos que creen que la salvación es por obra son unos carnales. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire, esto es importante, hermano. Dice, así Abraham creyó. Así Abraham creyó a Dios. No olvidemos que Abraham es el padre de la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, dice Pablo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previendo, viendo por anticipación, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, mire, en ti serán benditas todas las naciones, es decir, la bendición de carácter universal. Está hablando del pacto abrámico, pero en la dimensión de la bendición universal. Y esa bendición universal solo se obtiene por fe y no por obras. ¿Por qué? Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, entre ellas la circuncisión, etc., porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, el diezmo también es una obra de la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, hiciera estas cosas, obras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, nos sustituyó, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó la maldición por nosotros en la cruz, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, para que en Cristo, en crucificado, en la simiente en singular, la simiente de la simiente, el esperma del esperma de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, saliera de las fronteras de Israel y fuera del mundo gentil
dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa bendición universal del pacto abrámico es la salvación espiritual. El 15 dice, 3:15, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Como diciendo, el pacto abrámico está seguro, no puede ser alterado, no puede ser anulado. Dios tiene pacto con Abraham. Dios pasó solo en medio de los animales. La reputación de Dios está en el pacto abrámico. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como a uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí hay que entender algo. Aquí Gálatas no está hablando de la tierra, no está hablando de la simiente en colectivo entre los israelitas, está hablando de la simiente en singular. Es decir, aquí Gálatas está hablando de la bendición espiritual del pacto abrámico, pero hay que entender que el pacto abrámico tiene bendiciones de tierra material también. O sea, que Cristo sí es la simiente en relación a la cuestión universal del pacto abrámico, en cuanto a la bendición de la salvación. Pero el pacto abrámico no se agota con la salvación, hay más. El 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400, esto es glorioso, hermano, mire. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el nacimiento universal de Abraham. Dios ratificó el pacto con Cristo, su Hijo, en el pacto abrámico, en la dimensión universal. La ley, o sea, el pacto mosaico, otro pacto que vamos a ver, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. O sea que aunque no hayan cumplido el pacto mosaico, no importa, no invalida el pacto abrámico. Porque el pacto davídico, el pacto mosaico es por obra, pero el pacto abrámico no. El pacto davídico es condicional, el pacto mosaico es condicional, pero el pacto abrámico es incondicional. ¿Por qué? Porque el pacto condicional no abroga al pacto incondicional. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea que si tú no pagas el diezmo, no pierdes la salvación, porque el diezmo es una obra del pacto mosaico, y aunque tú no diezmes, chao pescado, porque el pacto abrámico sigue de pie. ¿Me están entendiendo? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, el pacto mosaico fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la cuestión es que no puede vivificar, por ende la justicia no es por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nodriza, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos aquellos que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Si tu vestidura es Cristo, tú eres descendiente de Abraham. Y si tú eres descendiente de Abraham, la promesa espiritual del pacto abrámico es tuya, que es la vida eterna, que es la salvación. Ya no hay judío en Cristo. Aquí aparece la iglesia. En Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En cuanto a la bendición espiritual, en cuanto a la salvación que es por gracia, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se imagina si ustedes hubieran leído Gálatas capítulo 3 que yo acabo de leer sin lo previamente explicado? ¿Se da cuenta de la importancia de la luz que trae entender los pactos bíblicos? ¿Se imagina si alguien se mete a estudiar Gálatas y a predicar Gálatas y no entiende qué cosa es el pacto abrámico? Va a andar más perdido que el teniente Bello. Va a andar más perdido que chicharrón en cruje. Esa es la verdad. Ahora terminemos con Romanos capítulo 4. Estamos exponiendo la carta a los romanos y justo estamos más o menos por ahí, en el capítulo 4, en las predicaciones expositivas que vienen. ¿Se imaginan si yo lo hubiera predicado del capítulo 4 sin haber entendido lo de la cuestión del pacto abrámico? Solamente leamos al 4, miren un poquito. Romanos capítulo 4. ¿Estáis conmigo? ¿Qué título tiene su Biblia ahí en el capítulo 4? Lean. ¿Es coincidencia? No es coincidencia. ¿Quién pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. ¿Entienden eso? Porque si Abraham fuera justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios, sino para con él mismo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente, miren esto importante, hablando de la bienaventuranza, dice, es pues esta bendición o esta bienaventuranza, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, solamente para los judíos, o también para los de la incircuncisión, los gentiles, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? A Abraham le fue contada la fe por justicia. Pero ¿cómo le fue contada por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, o sea, habiéndose circuncidado, ahí fue justificado. O en la incircuncisión, o antes de que se haya sido circuncidado, ahí fue justificado. No en la circuncisión, dice el texto, sino en la
incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. O sea, hermano, si Abraham hubiera sido justificado después de circuncidarse, Abraham no hubiera podido ser padre de todos los creyentes. Pero como Abraham fue justificado antes de circuncidarse, puede ser padre de todos los creyentes, de judíos y de gentiles. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hermanos, yo he desarrollado solamente un elemento del pacto abrámico, la semilla, y algo con aplicaciones de la bendición universal. Para recibir las bendiciones universales, que son bendiciones espirituales, es decir, la salvación, tenemos que estar en uno de los tipos de simiente. Hay 4. Solamente en la simiente en singular, solamente en Cristo tenemos salvación. Amén. Solamente en Cristo tenemos acceso a las bendiciones universales del pacto abrámico. Porque en ti, es decir, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es glorioso. Pero el pacto abrámico va más allá de esto. Sigue teniendo bendiciones terrenales para la simiente en otro tipo de simiente, que son los israelitas físicos, espirituales. ¿Está entendiendo? Hasta aquí dejo esta exposición. Estos conceptos de tierra y de nación y de bendición lo vamos a seguir desarrollando, ojo, en el pacto de la tierra, en el pacto davídico y en el nuevo pacto. Así que damos por finalizado el pacto abrámico sin agotar el tema, pero lo hago porque vamos a seguir desarrollando estos conceptos en los pactos hijos. ¿Sí? Gracias y paz a vosotros. Te queda la exposición. El pastor pasa a este lugar. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por